Capítulo 27. Un aliado inesperado. El día después del operativo en el almacén trajo consigo una atmósfera pesada en Berlín. La ciudad seguía su curso, ajena a la guerra encubierta que se libraba en sus sombras. Ali e Ibrahim se habían refugiado en un apartamento seguro en las afueras, un lugar que Ali había preparado para situaciones como esta, donde podían pasar desapercibidos mientras evaluaban su siguiente movimiento. La red de Mustafa había recibido un golpe devastador, pero tanto Ali como Ibrahim sabían que era cuestión de tiempo antes de que los restos intentaran reorganizarse. Lo que no sabían era cuán profundo llegaba el alcance de esta red y cuántos otros jugadores estaban esperando su oportunidad para tomar el control. Mientras Ibrahim revisaba los documentos y datos recuperados, Ali recibió una llamada en su teléfono seguro. La pantalla mostró un número que no reconocía, pero Ali sabía que cualquier comunicación a través de esa línea debía ser tomada en serio. ¿Ali? La voz al otro lado de la línea era baja y controlada, pero con una urgencia palpable. Necesitamos hablar. Es sobre la red de Mustafa, y algo que debes saber. Hay más en juego de lo que crees. Ali frunció el ceño, reconociendo la voz. Era Hassan, un antiguo contacto en el mundo de la inteligencia, alguien con quien Ali había trabajado años atrás. Hassan había sido una fuente confiable de información, pero había desaparecido de la escena hace tiempo, supuestamente para protegerse de las represalias por cruzar a las personas equivocadas. Hassan, pensé que te habías retirado, dijo Ali, manteniendo su tono neutral mientras señalaba a Ibrahim que bajara el volumen de los dispositivos. Eso intenté, pero parece que el pasado tiene una forma de alcanzarte. Escucha, Ali, no tengo mucho tiempo. Lo que estás haciendo en Berlín es solo una pieza del rompecabezas. Hay otra operación en marcha, algo mucho más grande que involucra a personas que ni siquiera sabías que estaban involucradas. Necesitamos reunirnos, y tengo algo que podría cambiar todo. No puedo decir más por teléfono. Nos vemos en el mismo lugar de siempre, a las 10 de la noche. No llegues tarde. La línea se cortó antes de que Ali pudiera responder. Colgó el teléfono, su mente procesando la información rápidamente. Hassan era alguien en quien podía confiar, pero si él decía que había algo más grande en juego, eso solo significaba una cosa: la situación era aún más peligrosa de lo que habían anticipado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ibrahim, notando la expresión seria en el rostro de Ali. Hassan acaba de contactarme. Dice que hay algo más grande ocurriendo, algo que no hemos visto. Quiere reunirse conmigo esta noche, respondió Ali, su voz reflejando la preocupación que sentía. Ibrahim asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Y crees que es una trampa? Ali reflexionó por un momento antes de responder. No lo creo. Conozco a Hassan desde hace mucho tiempo. Si dice que hay algo importante, es porque lo hay. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Pasaron el resto del día preparando sus equipos y asegurándose de que tuvieran una ruta de escape en caso de que la reunión con Hassan se complicara. Ali e Ibrahim sabían que no podían permitirse errores en este punto. Cualquier desliz podría ser fatal. Cuando cayó la noche, se dirigieron al lugar de la reunión. Era un pequeño parque en las afueras de la ciudad, un lugar donde Ali y Hassan solían reunirse en el pasado, lejos de las miradas curiosas y los oídos atentos. El parque estaba casi desierto a esa hora, con solo unos pocos paseantes y el sonido distante del tráfico. Ali e Ibrahim llegaron primero, manteniéndose en las sombras mientras esperaban. Finalmente, vieron a Hassan aparecer, su figura delgada envuelta en un abrigo largo. Se acercó a ellos con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había nadie siguiéndolo. Gracias por venir, Ali, dijo Hassan en voz baja mientras estrechaba su mano. Y veo que has traído a un amigo. Este es Ibrahim. Ha estado trabajando conmigo en Berlín, respondió Ali, presentando a Ibrahim. Hassan asintió, mirando a Ibrahim con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Que necesito que ambos escuchen con atención. Lo que voy a decirles no es fácil de asimilar, pero es la verdad. Mustafa no era el único que estaba operando en las sombras. Hay otra figura, alguien que ha estado moviendo los hilos desde mucho antes de que Mustafa se convirtiera en un problema. Esta persona ha estado construyendo una red paralela, utilizando a Mustafa como una distracción, mientras ellos expandían su influencia en Europa y más allá. Ali frunció el ceño, sorprendido por lo que estaba escuchando. ¿Quién es esta persona? ¿Qué sabes de ellos?
Hassan sacó un sobre de su abrigo y se lo entregó a Ali. No sé mucho, pero he escuchado suficientes rumores para saber que es alguien muy poderoso. Este sobre contiene todo lo que he podido recopilar hasta ahora. No es mucho, pero es un comienzo. Sé que están planeando algo grande, algo que hará que las operaciones de Mustafa parezcan insignificantes en comparación. Ibrahim tomó el sobre y comenzó a revisar el contenido mientras Hassan continuaba hablando. Mi consejo es que te mantengas bajo perfil por un tiempo. No se trata solo de lo que has hecho en Berlín, sino de lo que podrías descubrir si sigues investigando. Esta persona no se detendrá ante nada para proteger sus intereses. Ali asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. Y gracias, Hassan. Pero no podemos simplemente retirarnos ahora. Si lo que dices es cierto, necesitamos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Hassan lo miró fijamente, su expresión grave. Lo sé, Ali. Pero prométeme que tendrás cuidado. Si esta persona sabe que estás investigando, podrían venir por ti, y no solo a ti. No querría que pagues el precio por algo que apenas has empezado a comprender. Ali se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Hassan. Te lo prometo. Seremos cuidadosos. Hassan asintió y se despidió de ambos, dándoles una última advertencia antes de desaparecer en la oscuridad del parque. Cuídense. Y recuerden, las sombras son más profundas de lo que parecen. Cuando Hassan se fue, Ali e Ibrahim regresaron al apartamento seguro para revisar el contenido del sobre con más detalle. Dentro, encontraron documentos, fotos y notas sobre movimientos financieros y reuniones secretas en varias ciudades europeas. Aunque no había nombres específicos, la información sugería la existencia de una red mucho más grande y más organizada de lo que habían imaginado. Que esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Ibrahim, su voz llena de preocupación mientras examinaba los documentos. Mustafa era solo una pieza del rompecabezas. Pero si esta red es real, estamos lidiando con algo que podría afectar a toda Europa. Ali asintió, sabiendo que estaban en territorio desconocido. Tenemos que seguir adelante, pero debemos hacerlo con cuidado. Lo primero es identificar quién está detrás de esto y cuál es su objetivo. Pero, Ibrahim, debemos estar preparados para lo peor. Esta es una batalla que va mucho más allá de Berlín. Mientras la noche avanzaba, Ali e Ibrahim continuaron trabajando, sabiendo que la información que tenían en sus manos podría cambiarlo todo. Las sombras se estaban haciendo más profundas, y los enemigos que enfrentaban eran más peligrosos de lo que jamás habían imaginado. Pero también sabían que, pase lo que pase, no podían retroceder. Habían llegado demasiado lejos y descubierto demasiado para detenerse ahora. Con una nueva determinación, se prepararon para lo que sabían que sería su enfrentamiento más difícil hasta ahora. Conscientes de que las próximas horas y días serían cruciales para el desenlace de la guerra que habían comenzado a librar en las sombras de Europa. Capítulo 28. El rostro en la oscuridad. Los días que siguieron al encuentro con Hassan fueron frenéticos para Ali e Ibrahim. La información contenida en el sobre que Hassan les había entregado planteaba más preguntas que respuestas, pero lo que sí estaba claro era que la red de Mustafa era solo la punta del iceberg. Los documentos apuntaban a una figura en las sombras, alguien que había estado manipulando los eventos desde las profundidades, alguien que ahora se presentaba como la verdadera amenaza. En una pequeña sala en su apartamento seguro, las paredes estaban cubiertas de mapas y documentos, con líneas y flechas que conectaban ubicaciones y nombres en un intrincado patrón de intriga. Ali, acostumbrado a trabajar con información fragmentaria, se sentía cada vez más inquieto por lo que veía. No solo estaban enfrentando a una organización, estaban enfrentando a una mente maestra, alguien que había logrado mantenerse oculto durante años. Ibrahim, que había estado trabajando sin descanso en su computadora, levantó la vista con una expresión de frustración. He rastreado varias de las transacciones financieras que Hassan mencionó en los documentos. Todas están vinculadas a empresas fantasmas en Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos. Pero cada vez que me acerco a una fuente, se desvanece. Este tipo sabe cómo cubrir sus huellas. Ali se acercó al mapa en la pared, observando las conexiones que habían trazado. Lo que sabemos es que esta figura está utilizando la red de Mustafa como una distracción. Mientras nosotros estábamos ocupados desmantelando su operación en Berlín, ellos estaban moviendo piezas en otros lugares. Si queremos detenerlos, debemos forzarlos a salir de las sombras. Ibrahim asintió, pero su preocupación era evidente.
¿Cómo hacemos eso? Si son tan poderosos como parece, cualquier movimiento en falso podría alertarlos y hacer que desaparezcan de nuevo. Ali reflexionó por un momento, consciente de que estaban jugando un juego peligroso. Sabía que la única manera de hacer que su enemigo se rebelara era obligarlo a actuar. Necesitamos crear una crisis, dijo finalmente. Algo que los obligue a mostrar sus cartas. Si podemos atacar uno de sus activos clave, algo que no puedan permitirse perder, estarán obligados a reaccionar. Y cuando lo hagan, nosotros estaremos listos. La idea era arriesgada, pero era la única opción que tenían. Ali e Ibrahim sabían que estaban al borde de algo grande, y que cualquier error podría ser fatal. Pasaron las siguientes horas identificando un objetivo que cumpliría con los criterios de Ali. Después de revisar la información disponible, decidieron concentrarse en una empresa de tecnología en Suiza, *Securtech*, que, según los documentos de Hassan, había estado involucrada en transacciones sospechosas vinculadas a la red oculta. La empresa era un pilar en la comunidad empresarial suiza, conocida por su trabajo en ciberseguridad, pero detrás de esa fachada respetable, parecía haber algo mucho más siniestro. Securtech es nuestro objetivo, dijo Ali mientras señalaba la ubicación de la empresa en el mapa. Si logramos penetrar su sistema y exponer lo que están haciendo, podríamos obligar a esta figura a actuar para protegerse. Pero debemos ser rápidos y precisos. No podemos permitirnos ser detectados hasta que sea demasiado tarde para ellos. Ibrahim, que ya estaba preparando sus herramientas de hacking, asintió. Será difícil, pero no imposible. Necesitaré acceso físico a sus servidores para realizar una descarga completa de sus datos. Eso significa que tendremos que infiltrarnos en su sede. Ali comprendió que el plan implicaba un alto riesgo, pero no veía otra opción. Y entonces es lo que haremos. Nos infiltraremos en Securtech, sacaremos la información y luego la usaremos para exponer a esta figura. Si todo sale bien, podremos obligarlos a enfrentarse a nosotros en nuestros términos. La decisión estaba tomada. Ali e Ibrahim comenzaron a preparar su viaje a Suiza, asegurándose de cubrir sus huellas mientras se movían. Sabían que cada paso que daban los acercaba más a un enemigo formidable, pero también sabían que no podían retroceder ahora. Llegaron a Zúrich bajo la cubierta de la noche, tomando precauciones adicionales para asegurarse de que no fueran detectados. Se alojaron en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, desde donde comenzaron a planificar la infiltración en Securtech. El edificio de Securtech estaba ubicado en un distrito de negocios moderno, rodeado de otros edificios de vidrio y acero. Aunque la seguridad parecía estándar desde el exterior, sabían que lo que realmente importaba estaba en el interior. El sistema de seguridad cibernética era robusto, pero Ibrahim estaba seguro de que podría desactivarlo lo suficiente como para obtener acceso. La noche de la operación, Ali e Ibrahim se acercaron al edificio con cautela. Sabían que tendrían una pequeña ventana de oportunidad para entrar y salir antes de que los sistemas de seguridad se restablecieran. Ibrahim se conectó a la red desde un punto de acceso remoto cercano, iniciando el proceso de desactivación de las alarmas. Estoy dentro, susurró Ibrahim mientras los sistemas de seguridad comenzaban a apagarse uno por uno. Tenemos 10 minutos antes de que se reinicien. Ali asintió, y ambos se movieron rápidamente hacia la entrada del edificio. Usaron credenciales falsas para acceder al vestíbulo y se dirigieron a la sala de servidores en el sótano, donde sabían que se encontraba el corazón de la operación de Securtech. El sótano estaba en silencio, con solo el zumbido de los servidores llenando el aire. Ibrahim se acercó a uno de los terminales principales y comenzó a trabajar, mientras Ali vigilaba la entrada, manteniendo un ojo en el reloj. «Y 5 minutos», dijo Ali, su voz baja pero firme. «Estoy casi listo», respondió Ibrahim, sus dedos volando sobre el teclado mientras extraía los datos. Justo cuando Ibrahim estaba terminando, escucharon un ruido en el pasillo. Ali levantó la mano, indicando a Ibrahim que se detuviera. Se acercó a la puerta y escuchó con atención, oyendo pasos que se acercaban. «Tenemos compañía», murmuró Ali. «Debemos movernos ahora». Ibrahim desconectó el dispositivo y guardó todo rápidamente. Salieron de la sala de servidores para enfrentarse a quien quiera que estuviera rápidamente por el pasillo hacia una salida de emergencia que habían identificado antes. Los pasos detrás de ellos se hicieron más fuertes, pero lograron salir del edificio sin ser vistos. Una vez afuera, corrieron hacia su coche y se alejaron rápidamente, sabiendo que no tendrían mucho tiempo antes de que Securtech descubriera la brecha en su seguridad.
Lo logramos, dijo Ibrahim, respirando con dificultad mientras se alejaban del edificio. Tengo toda la información. Esto debería darnos lo que necesitamos. Ali asintió, aunque sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Va ahora, debemos analizar todo y encontrar lo que nos llevará a esa figura. No podemos detenernos ahora. Regresaron a su hotel y comenzaron a revisar los datos. Lo que encontraron fue tanto revelador como aterrador. Securtech no solo estaba involucrada en el financiamiento de operaciones clandestinas, sino que también estaba desarrollando tecnología de vigilancia avanzada que estaba siendo utilizada por gobiernos y organizaciones criminales por igual. Pero lo que más les preocupó fue un nombre que encontraron repetido varias veces en los documentos: **Alexander Volkov **. Este nombre parecía estar en el centro de muchas transacciones y comunicaciones, y según los documentos, Volkov tenía conexiones en toda Europa y Asia, moviendo recursos y personas con una eficiencia casi militar. Volkov, murmuró Ali mientras examinaba el archivo. Este debe ser el hombre que Hassan mencionó. Él es quien está moviendo los hilos. Ibrahim asintió, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Si este es nuestro hombre, estamos en problemas. Volkov no es solo un criminal, es un estratega. Necesitamos descubrir cómo detenerlo antes de que haga su próximo movimiento. Sabían que habían dado un paso importante al identificar a Volkov, pero también sabían que habían llamado la atención de alguien extremadamente peligroso. Debían actuar rápidamente, antes de que Volkov pudiera reaccionar a su infiltración. Mientras la noche avanzaba, Ali e Ibrahim se prepararon para lo que sabían que sería su enfrentamiento más difícil hasta la fecha. Habían desenterrado a la figura en las sombras, pero ahora debían enfrentarse a un enemigo que no dudaba en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Con una mezcla de temor y determinación, sabían que no había vuelta atrás. El rostro en la oscuridad había sido revelado, y ahora, la verdadera batalla comenzaba.